Soy Carlos Peñalosa en Red. El día de hoy estamos entrevistando en su programa al expresidente de ENAPU Perú, Mario Alborún Miranda. Estamos analizando, estamos profundizando, porque habíamos anunciado por la red que iba a hablar claro. Y una de las cosas que estamos haciendo es hablar claro para que usted conozca la verdad de los acontecimientos sucedidos en el manejo, en la gestión de este gobierno en relación a puertos. Entonces, quiere decir que estamos jugando los peruanos con un ingreso de hasta el 11% de utilidades para que queden en casa, independientemente de que, supongo yo, estas entidades que han concesionado seguirán invirtiendo y seguirán creando trabajo a beneficio de los peruanos. Yo quisiera hacer una pequeña aclaración, Carlos, si me lo permites. El proceso de concesión conlleva un pago de una retribución al Estado por parte del concesionario que viene a ser APM Terminals, que es el concesionario del Terminal Norte Multipropósito. Ese pago está referido a los ingresos brutos que genera el negocio y es un 3%. Ese 3% mensual, anual, se dirige, es anual, pero podríamos, digamos, mensualizarlo. Pero ese 3% del negocio que genera como retribución de los ingresos brutos se dirige a la Autoridad Portuaria Nacional. Y de ese 100%, si lo convertimos el 3%, el 70% queda en la Autoridad Portuaria Nacional y el 30% se va a la DICAPI, que es la Dirección de Capitanías y Guardacostas. De ahí no recibe absolutamente nada ENAPU. Yo generé una corriente, llamemos de opinión, para lograr ver qué posibilidades habría que ENAPU también sumara dentro de esas utilidades netas ese 3%. Se hizo incluso declaraciones, en fin, lamentablemente no se logró. Ahora, ¿cuánto recibe ENAPU de las utilidades netas? No estamos hablando de ingresos brutos, sino de utilidades netas, que yo también en su momento dije que hubiera sido preferible, exactamente igual como la retribución, hacerlo sobre ingresos brutos y no sobre utilidades netas. ¿Por qué utilidades netas? Porque las utilidades son las que finalmente va a generar o va a administrar el operador, que en este caso es privado. Puede darse en utilidades, como puede ser que no se den utilidades, puede ser que se reinvierta, digamos, finalmente las utilidades. No sé, hay que estar, digamos, esperando buenamente que se generen esas utilidades. O sea, es una gran incógnita y una gran interrogante. Eso significa 17, el tiempo lo dirá. Así es, eso significa 17.01%. Que nosotros como, bueno, mejor dicho, ENAPU, la Empresa Nacional de Puertos, va a recibir al final de cada ejercicio. 17.01 de las utilidades netas, que es independientemente de la retribución que recibe el Estado de ese 3% de los ingresos brutos. Ahora bien, ¿pero cuál es el tema? El tema es que el 11% del que yo he hablado, ese es lo que le quedaría a ENAPU hoy día como negocio de la empresa en general, porque el 89.24%, para ser más exacto, 90%, ¿no? Diríamos, es lo que produce el Callao, y ese Callao ya no va a producir para ENAPU, porque de ahí no vamos a recibir absolutamente nada. Entonces, eso se lo llevan las empresas privadas que han concesionado el puerto. Bueno, las empresas privadas, no nos olvidemos, yo estoy el claro consorcio... en que ustedes como ENAPU Perú y tú como presidente no comandaste el tema de estas concesiones. Estamos claros y el Perú lo sabe, y los políticos lo saben y los medios de comunicación también lo saben. Esto lo negoció Proinversión. Yo tengo mis pequeñas interrogantes que a su vez podrían convertirse afuera en grandes interrogantes. ¿Por qué tan poco porcentaje a favor de nosotros los peruanos? Cuando te estoy dando mi casa para que bailes en ella y pongas todos tus muebles y hagas todo lo que tú quieres, ¿por qué no me diste más? Que no tiene nada que ver, estamos claros, o sea, estoy enfocando bien el asunto. O sea, si Proinversión fue el que negoció esto, Proinversión del Perú tenía la responsabilidad y el peso moral y el interés nacional de haber negociado con mayor porcentaje para Perú. Eso hubiera hecho yo, sinceramente te lo digo. Ya, no quiero salir, digamos, en defensa de Proinversión, porque dicen que cada quien se defiende solo. Mejor. Pero lo que sí, en honor a la verdad, hay que también tener en cuenta que hay una inversión comprometida y obligatoria. En este caso, en los primeros 4 años, el concesionario va a tener que invertir alrededor de 350 millones de dólares. Es obvio, pues, que esa parte de inversión que queda después para efecto del activo a favor del Perú
también se tiene que cuantificar. Vuelvo a repetir, no quiero salir a favor de privatización, pero es cierto de que también hay que mirar no solamente el árbol, sino el bosque completo. Ahora bien, la inversión que va a hacer el concesionario en los 30 años, con disparadores, triggers, es decir, de acuerdo a cómo incremente la demanda, se obliga a efectuar una oferta de servicios portuarios mucho más eficiente, con mayor inversión, más o menos está alrededor de 750 millones de dólares, que podría inclusive pasar los 1.000 millones de dólares si es que opta el concesionario por hacer una nueva plataforma de servicios portuarios a lo largo de lo que significa el norte del puerto del Callao. No quiero perderme en la siguiente pregunta porque creo que es importante. ENAPU Perú, que era, digamos, el cerebro de los puertos, o la matriz, o el alma mater de los puertos, redistribuía para los demás puertos, que también estaban en muy malas condiciones, a pesar de todo el esfuerzo que hiciste para modernizarlos, pero también está involucrada en la forma de vivir porque yo he estado en Pucallpa, he estado en Iquitos, he estado en los diversos puertos y he visto que también tiene mucho que ver la mentalidad del que está ahí, muchísimo que ver. Pero no me quiero desviar del tema. Quiere decir entonces que se quedó sin subsidios, se quedó sin apoyo, van a tener que bailar con su pañuelo, cómo van a autogenerarse, cómo van a desarrollar. Los puertos provinciales, que son 11, de los cuales solamente hay 2 puertos, ¿cuál sería tu estrategia, Salaberry y Pisco, que son puertos que están en azul, los demás están en rojos, no funcionaban como centro de costos, sino era una empresa que manejaba una contabilidad unificada. Y bajo ese orden, entonces lo que producía Callao subsidiaba a esos puertos provinciales. Al no tener Callao, ENAPU mejor dicho, al no contar con el ingreso ya del Callao, se ve con este problema que oportunamente yo se lo hice conocer al FONAFE, porque el FONAFE es el dueño de las empresas públicas. El Estado es una entelequia, está representado en este caso por FONAFE, y FONAFE es el que aprueba el presupuesto de las empresas públicas y el que dicta la política empresarial de las empresas públicas, aparte de los propios directorios. Yo oportunamente se lo hice saber, porque estábamos frente a 2 temas. Uno era el entusiasmo, por cierto, de la concesión para poder llevar adelante la modernización, lo cual yo aplaudo. Yo nunca me opuse a la modernización, tampoco me opuse a la concesión. Lo que yo decía era que ENAPU tenía que tener mayores beneficios. Eso es lo único que he dicho. En eso estoy absolutamente de acuerdo Entonces, contigo. ahora lo que tenemos que velar es también, no solamente pensar en esa concesión, sino como que de ENAPU, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de cosas, como no tenemos los recursos, el Estado va a tener que echar la mano al bolsillo y a través de la caja fiscal va a tener que subsidiar a los puertos provinciales. ENAPU en este momento, sin Callao, son 11 puertos que tiene a su cargo, tanto operando como administrando. De esos 11 puertos, repito, hay 9 puertos deficitarios, que significa más o menos entre 70 y 80 millones de soles subvencionar a esos puertos. Pero no es que yo tenga la panacea, ni sepa, ni sea un mago, ni quiera dictar cátedra en este tema, pero creo tener la solución. Y la solución, y esto se lo he expuesto a algunas personas, inclusive del próximo gobierno del señor Humala. No digas la solución, quisiera, porque dentro de poco nos van a invitar al corte, quisiera entonces decir lo siguiente, quiere decir que de ese 11% que queda para ENAPU, encima va a tener que distribuirlos entre los 11 puertos que quedan. Sí. Vale decir... Yo no diría lo que queda 11% ENAPU, sino que la figura la he presentado en forma muy didáctica, es decir, de esa torta que existía, ya vamos a dejar de tener el 90%. Y entonces, lo que produce ENAPU hoy, sin el Callao, viene a ser más o menos el 11% o el 10% de lo que producía antes. Bien. Por ejemplo, hay una cosa clarísima. ENAPU en el Callao tenía una utilidad, históricamente en los últimos años, que le elevamos, por cierto, tenía una utilidad neta de 100 millones de soles aproximadamente. Sin embargo, anuales. Sin embargo, cuando vemos los estados financieros auditados de ENAPU de los últimos años, y en el último año hemos tenido 29 millones de soles de utilidad neta. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, es una resta. De 100 a 29, ese es el subsidio que se daba por parte de Callao a los puertos provinciales. Bien, nuevamente vamos a un corte para ingresar al último tramo de esta entrevista tan interesante con Mario Alború Miranda, expresidente de ENAPU Perú. Soy Carlos Peñalosa en la red.